Bienvenidos a JL Interviews TV América, presentado por Joana Longava. Hola amigos de JL Interviews TV América. Hoy mi huésped es Diego Treyes Paz, profesor de literatura y escritor peruano. Como dice la crítica internacional, es uno de los más importantes novelistas hispanoamericanos de este siglo. Les invito a ver nuestra entrevista y que disfruten. Buenas noches, Diego. Hola, muchas Joana. Gracias por Gracias a aceptar ti. nuestra invitación. Al contrario. Tú eres peruano, lo sabemos, sí, pero vives desde muchísimos años al extranjero, Sí. en Francia, ¿no? En Estados Unidos y después en Francia. Entonces, bueno, ya viviste muchísimo. ¿Cuánto es en total? ¿Cuántos años? Más de 20 años fuera. Más de 20 años. Ujú. Esa distancia, porque claro, estás separado, ¿no? De tu país, esa distancia o tal vez esa nostalgia por tu país, ¿cómo se refleja en tus obras? Bueno, está claro que yo me fui hace 20 años, pero no necesariamente perdí el contacto ni humano ni literario con el Perú, ¿no? Es cierto que viví fuera, pero siempre que pude volví de visita, mi familia está acá. Además, intervengo de alguna manera en los debates públicos porque me interesa el devenir del Perú, de la gente, y porque yo lo defino de esta forma. Creo que nunca corté el cordón umbilical con mi patria, ¿no? Por eso en mis novelas está presente el Perú. No Como por el Perú, ejemplo en esa. como en esa, en La Procesión Infinita, como en Bioy, que es la trilogía sobre la violencia política, que explica precisamente todo el devenir de el Perú bajo la guerra interna y nuestra relación con la violencia, ¿no? Con el legado de la violencia, con lo que la violencia formó, con todo eso, ¿no? Todo está relacionado y porque aunque incluso ahora también soy francés, tengo hijos franceses, y ya tengo casi 10 años en París, yo me siento peruano, ¿no? Es decir, no es chauvinismo ni nada, es simplemente que mi cultura siempre ha estado presente y a la hora de escribir, pues el Perú era uno de los temas en los cuales yo necesitaba profundizar. Bueno, lo que me fascinó cuando leí todos los comentarios de los críticos internacionales que te prácticamente consideran uno de los más importantes novelistas hispanoamericanos de ese siglo. Es increíble, ¿no? ¿Cómo te afecta una constatación así y si te gustaría conquistar otros países y cuáles? Bueno, uno siempre tiene la pretensión de que lo lean en todos lados, ¿no? En realidad, pues, cuanto más lectores tengas, pues lo que has creado tú en soledad se puede volver universal. La verdad es que nunca me planteé la literatura así como una profesión, pero no como un objetivo de estar presente, de ser famoso, de ser conocido. Me interesaba más bien que mi literatura tenga una armonía, crear una obra que fuera pues coherente con mis propuestas como escritor, también con mi aprendizaje como escritor, ¿no? Entonces uno escribe libros para que lean los libros, para que los lean con libertad, y el hecho de que ya alguien en esta época de redes sociales, de teléfonos, donde en la novela se dice, ¿no? La gente está enterrando la cabeza en sus teléfonos. El hecho de que alguien tome tiempo para leerte en una novela que tiene 400 páginas, Claro, sí. pues para mí es un privilegio, ¿no? Entonces mi relación siempre ha sido no de escribir novelas, obras que sean herméticas, que hablen de un mundo cerrado, sino novelas que inviten al lector, bajo los códigos de mi literatura, a participar de este juego de dos, ¿no? En ese libro, que es un nuevo libro, último libro, La lealtad de los caníbales, estás siempre hablando del Perú, Lima contemporánea, y presentas varios personajes y exploras el mal, la lealtad, la traición, la locura. ¿Cuál fue la génesis de ese libro? Bueno, yo quería acercarme al Perú de hoy, ¿no? Digamos que esta es la culminación de un proceso que quiere explicar todo
toda nuestra relación con la violencia y con la dictadura y con cómo, qué tipo de ciudadanos nos dejó ese legado, ¿no? Entonces, de alguna manera a veces yo también pienso que La lealtad de los caníbales, dentro de este proyecto, es una novela de los hijos de la guerra, porque hay personajes que son huérfanos, que están en búsqueda del padre, que han sufrido la pérdida en matanzas que pertenecían al gobierno, a las Fuerzas Armadas o también al terrorismo. Entonces era una forma también de acercarme al Perú contemporáneo, a los peruanos que vivieron bajo la violencia y que incluso después de terminada la dictadura, terminada la guerra interna, tienen los ecos de esos momentos de ruptura afectándolos. Yo soy de la idea de que los peruanos, pese a que estamos muy orgullosos de nuestra patria, de todo lo que tenemos, y ciertamente podemos estar orgullosos de tanta diversidad, de tantos recursos, sí todavía arrastramos una suerte de trauma, ¿no? Una suerte de trauma por todo este pasado de violencia que todavía no hemos podido, en el cual no hemos podido realmente hermanarnos, ¿no? Si vemos los eventos del presente y cómo la democracia recuperada en 2001 siempre se mantuvo endeble y ahora mismo es difícil hablar si realmente tenemos una democracia o no, vemos que los ecos de lo que generó en el Perú la violencia política todavía están presentes hasta el día de hoy. Aparte de eso, ¿cuáles son preocupaciones tuyas como escritor, no? Bueno, hay varias preocupaciones. Como temas está la violencia política, está la vida de los escritores, el mundo de los escritores, está la relación con el arte y el crimen, está las intrigas policiales, pero mi preocupación básica tiene que ver con mi escritura, con crecer este mundo narrativo que yo he ido creando desde el primer libro. Yo tengo una suerte de proyecto de novelas que muestran el Perú desde distintas fases, pero también muestran a ciertos personajes que van envejeciendo conmigo. Entonces es una suerte de mundo integrado, narrativo, que yo pretendo seguir. Cada escritor tiene su forma de escribir, ¿no? Su método. ¿Cuál es tuyo? Es el peor de todos. Yo no soy nada ordenado, no soy un escritor pues que tenga ciertos horarios. Escribí La lealtad de los caníbales como padre, no es la primera novela que escribo en paternidad. Tengo dos hijos de 5 y 3 años y fui robándole a la escritura de esta novela horas de sueño que dedicaba a mis hijos. Entonces yo creo que soy el peor porque soy medio obsesivo. Soy de los escritores que si un párrafo hay un adjetivo que no suena bien, hay algo que no cierra, pues me puedo quedar. Es una manera elegante de decirlo, pero sí. Me puedo quedar en ese párrafo por 2 días, 3 días, hasta que suene bien. Entonces, hay un concepto también de la forma, de la técnica, de la armonía. Y yo lo llamo más que perfeccionista, obsesivo, ¿no? Porque además, si a mí me dieran pues dinero para escribir retirado en el campo viendo las vacas, no creo que escribiría nada, pero soy capaz de que cuando la novela me toma, escribir en cualquier lado, con gente alrededor, en el metro. Entonces tiene que ver bien con mi relación del proyecto. Siempre en las novelas que he escrito hay un momento en el cual la novela ya me toma a mí, ¿no? Me toma y simplemente ya le tomo el pulso a la narración. Y es así como puedo terminar las novelas, ¿no? Pero no soy metódico. Entonces, si ya estoy embarcado en un proyecto, evidentemente soy constante, pero no tengo horarios. A veces agarro mi ordenador y me voy a cafés, no necesito el silencio a veces. Entonces, soy completamente... Estás totalmente dentro de tu libro. Sí, cuando eso ocurre, sí. Cuando ya le he agarrado el pulso a la historia, sí. ¿Qué significa por ti la literatura? Pues a veces una forma de descubrimiento que está asociada también a la duda, sobre todo al inicio, ¿no?
cuando uno se da cuenta que pues, va a escribir y que la literatura es un camino, lo primero que piensa es, bueno, no voy a tener mucho dinero, y en eso es verdad. Claro. Va a ser un camino duro, y definitivamente también está el lado de la coherencia, ¿no? Es difícil realmente darse cuenta de que lo que uno quiere en la vida es escribir. Porque a veces bien vemos solamente si funciona el glamour, el hecho que sales en entrevistas, de que te ves en la prensa, de que te pueden dar un reconocimiento, pero esa es la parte más llamativa, ¿no? En realidad, plantearse el hecho de escribir requiere también cierta valentía, ¿no? Porque normalmente cuando uno lo descubre lo que siente es miedo, ¿no? Por lo que uno siente es miedo, ¿no? Cuando tú publicaste el primer libro, ¿así te sentías? Sí, yo fui a buscar a escritores que yo había leído peruanos y admiraba, a preguntarles, pues, ¿qué hago con esto, no? ¿Qué hago con el miedo? O sea, voy a ser escritor, pero me estoy lanzando a un vacío y después de repente me estoy equivocando y no soy tan bueno, ¿no? Todas esas preguntas, ¿no? Sí. Surgen, pero finalmente la voluntad de escribir, si es real, va a vencer. Digamos, estás como en un mundo de tinieblas en el cual tienes que empezar a ver los hoyos de luz que comienzan a aparecer. Entonces, siempre se romantiza la literatura y se piensa que simplemente se trata de contar una historia y ya. Yo creo que es un poco más complicado eso. Es un poco más complicado porque implica mucho sacrificio, implica muchas horas sentado, implica horas que si lo vemos en términos económicos ganas peor que los que trabajan mucho y no reciben mucho sueldo, pero la literatura es una forma de vida para mí. Y no siempre estoy escribiendo, a veces estamos escribiendo, cuando estamos armando proyectos, las estamos escribiendo como en la cabeza, hasta que encontramos en el momento en que tenemos que soltar todo lo que ya hemos ido almacenando, ordenando, y llega un momento en que te sientas y comienzas a armarlo, ¿no? Pero no solamente se trata de escribir, se trata de escribir también otros procesos. Por ejemplo, es una mezcla también de otras disciplinas. A veces se piensa que la literatura es un asunto así como que de arte mayor, de inspiración. No, y yo creo que uno puede hacer literatura de todo si es que simplemente sabe interpretarlo, no sabe darle el tono, sabe incorporarlo a la historia. ¿Y cuáles son tus últimas lecturas? Algo que podrías recomendarnos. Es una pregunta interesante. Yo leo muchos contemporáneos últimamente porque hablo sobre ellos. Gente que es de mi edad o un poco más allá, pero de escritores que leí con bastante interés. Alguno que se menciona es el escritor francés de novelas policiales Manchette. Por ejemplo, él tiene cierta aproximación a la literatura policial que me parece muy novedosa. Acabo de leer una novela, por ejemplo, de un argentino que se llama Diego Gándara, que se llama Movimiento Único, que me pareció interesante. No, yo leo de todo un poco, estoy buscando siempre las novelas que me puedan llamar la atención y que salgan un poco de la norma. No me interesa mucho seguir las modas, ¿no? Las modas en literatura no me llaman mucho la atención, pero trato de leer todo un poco a veces cuando estoy escribiendo también recurro a fuentes diversas, no necesariamente las últimas novelas o los últimos libros de cuentos, ¿no? ¿Estás trabajando sobre un otro libro o no tienes un nuevo proyecto de que podrías hablar algo? No he empezado todavía. He estado trabajando un libro de cuentos, pero yo soy un escritor que le gusta la novela y le gusta el relato, ¿no? Tengo algunos relatos terminados y tengo un proyecto de novela que todavía no he empezado, pero que definitivamente no sigue la estela de la trilogía, ¿no? Es una novela que habla sobre París. Gracias, Diego. No, muchas gracias por presentarnos tu mundo literario. Gracias. Y para estar con nosotros, y les invitamos a todos a leer el nuevo libro de Diego Trías Paz, La lealtad de los caníbales.